este webinar Acércate a Europa sobre la financiación europea para fundaciones, webinar exclusivos para los socios de la área voluntaria. Simplemente por mi parte, daros las gracias. Ha habido 42 personas apuntadas. La verdad que el interés, Susana, sobre el tema de cómo podemos no utilizar estos fondos que están a disposición de las entidades sociales, de las fundaciones, el interés es grande. Yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad y es verdad que quizás ahora no lo contarás con más detalles, pero demasiadas veces no lo aprovechamos, ¿no? Entonces, simplemente pasar la palabra a Susana Penalver, que te agradezco una vez más, y yo, Senior Consultant and Trainer de Inner Europe, para poder descubrir cómo poder, digamos, sacar partido y aprovechar de estas oportunidades que nos ofrecen los fondos europeos. Susana, a ti. Muy bien, pues muchísimas gracias, Benedetta, por la intro y por la invitación. La verdad que yo creo que ya llevamos unas cuantas ediciones haciendo este tipo de webinars porque, como dices, hay mucha financiación en Europa y es muy desconocida, no se sabe lo que hay, no se sabe cómo participar, cómo acceder. Así que, bueno, por mi parte, presentarme también un poquito. Como ha comentado Benedetta, yo soy Susana Peñalver, soy consultora y coordinadora del área de formación en InEurope y bueno, nosotros también formamos parte de la red de voluntarios y el objetivo de esta sesión, bueno, es un poco lo que comentábamos, ¿no? Mostraros qué son los fondos europeos, cómo canalizan los fondos europeos en España, también mostraros qué son esos fondos Next Generation EU que estoy segura que habéis escuchado hablar durante estos últimos años, cómo aterrizan estos fondos en España, también unas pinceladas muy rápidas sobre cómo participar en proyectos europeos y luego algunas oportunidades concretas, algunos programas específicos para este tercer sector. Demasiadas cosas quiero comentaros, pero bueno, vamos a intentar que quede todo pues, más o menos claro, que veáis un poco la gran imagen de lo que son los fondos europeos y luego al final si vais teniendo cualquier tipo de pregunta o duda, pues la podemos resolver sin problema. Ahora mismo, cuando hablamos de fondos europeos, hablamos de una estrategia europea para la recuperación. Ahora mismo hablamos que tenemos un marco financiero plurianual y unos fondos de recuperación Next Generation EU. Yo siempre digo que hay dos bloques dentro de esta gran estrategia para la recuperación de Europa. Dos bloques que, como digo, es el marco financiero plurianual 21-27 y los fondos Next Gen. El marco financiero plurianual es lo que siempre ha existido. Ahora estamos en el quinto marco financiero plurianual. El marco financiero es cómo organiza la Unión Europea este presupuesto a largo plazo, en este caso para el 21-27, pero bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, como en el anterior año, 14-20, aquí tenemos el presupuesto de 960.000 millones de euros y ahora en el 21-27, que estoy segura que también habéis escuchado decir y hablar que estamos en un momento muy histórico, una gran dotación de fondos en Europa y en España. Bien, pues esto es porque en el 21-27 tenemos lo que siempre se ha tenido, el marco financiero, más esos fondos de recuperación Next Gen. Por lo tanto, en su totalidad, hablamos de 1,82 billones de euros a precio de 2018, pero actualmente ya hablamos 2,07 billones. Siempre hablamos a precios de 2018 porque toda la documentación oficial que salió y se emitió en el 2021 y demás está en estas cifras, entonces es más habitual que lo encontréis en estas cifras. Pero bueno, como digo, y quiero que os quedéis con la información que quiero que tengáis tras esta diapositiva es que ahora mismo estamos, como digo, en un momento muy histórico, con una gran oportunidad para participar tanto en los programas del marco financiero como en las oportunidades Next Generation EU. De hecho, en el caso de España, concretamente, aquí tenemos a nuestro país, tenemos en azul lo que España recibe del marco financiero y en naranja lo que España recibe de los fondos Next Gen. Como veis, somos el principal receptor de fondos Next Gen y también entramos dentro del top 3 de países que reciben fondos del marco financiero. Por lo tanto, imaginad también el gran reto que ha sido para nuestra administración pública tener que recibir y gestionar toda esta cantidad de fondos. Ahora lo iremos comentando un poquito más detenidamente porque, bueno, como podéis intuir, el marco financiero y los fondos Next Gen no funcionan de la misma manera, no se gestionan de la misma manera, el Estado no interviene de la misma manera, pero bueno, que nos quedemos con que, bueno, el esfuerzo titánico de nuestro país por gestionar todos estos fondos a tiempo, pues ha sido bastante importante. Centrándonos en el primer bloque del marco financiero, que como digo es ese presupuesto a largo plazo de la Unión Europea, que es donde se establecen los techos de gasto.
Este marco está estructurado en 7 grandes rúbricas o 7 áreas de gasto. Podemos intuir un poco que dentro de, bueno, como sabéis, en el 21 tuvimos la gran crisis del COVID-19, que bueno, esto la verdad que repercutió directamente en la creación de los fondos NextGen, pero también ha repercutido mucho en el marco financiero. Que bueno, en el marco financiero vamos a ver cómo dentro de todos sus programas, la mayoría de sus programas, la mayoría de sus fondos van destinados a lograr esta recuperación socioeconómica, potenciar los sectores más afectados, etcétera. Y de hecho, el mayor gasto de este marco financiero es en sostenibilidad, en cohesión, en digitalización, en salud, empleo, etcétera. De hecho, aquí tenemos este 32% que va todo destinado a resiliencia, cohesión y valores. Aquí tenéis más detalles, luego os compartirá Benedetta la presentación por si queréis tener más detalles sobre el presupuesto en concreto. Y bueno, y que sepamos también que dentro de este marco financiero encontramos, por un lado, los programas europeos de gestión directa, donde seguro que habéis escuchado hablar de Erasmus Plus, Horizonte Europa, Europa Digital, Europa Creativa. Y luego, por otro lado, ahora lo hablaremos, tenemos los fondos de gestión compartida, que ahí es donde encontramos esos fondos estructurales. Pero centrándonos esta primera parte del marco financiero, hablando de los programas de gestión directa, ahora mismo en el 21-27 encontramos 37 programas europeos, es decir, hay muchísima variedad de programas. Nosotros siempre recomendamos que entendamos los programas o hagamos una primera clasificación por temáticas. De hecho, aquí hemos estructurado 4 grandes temáticas. Tenemos el tema de la innovación, pymes, digitalización, donde encontramos, por supuesto, el programa Horizonte Europa, es el programa más dotado del marco. Y si sabéis un poquito más sobre el programa es porque, bueno, está muy estructurado, está muy jerarquizado y contiene diferentes temáticas dentro del programa Horizonte Europa en sí. De hecho, dentro de esta línea podemos encontrar iniciativas de salud, iniciativas de alimentación, iniciativas de innovación. Es decir, es un programa que pese a que está muy incrustado en esta temática de innovación, Smart Cities, digitalización, etcétera, pues bueno, está muy dotado porque tiene diferentes líneas. Luego también encontramos el programa Mercado Único y Connecting Europe Facilities. Otro de los grandes bloques es el programa el bloque de la energía, sostenibilidad, clima, donde por supuesto encontramos iniciativas como LIFE, que es el programa por excelencia de medio ambiente y clima, la nueva Bauhaus europea, URBAC, los programas Interreg. Luego tenemos el bloque de empleo, juventud, formación y deportes, que por supuesto encontramos a Erasmus Plus. Y por último, tenemos esta línea más enfocada en cultura, inclusión, derechos y valores, con iniciativas como Europa Creativa, AMIF, el Programa Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores y los Cuerpos Europeos de Solidaridad. Porque tengáis un poquito más de información sobre los programas europeos, hablamos de que son de gestión directa porque nosotros presentamos iniciativas directamente a Bruselas. Aquí obligatoriamente tenemos que participar en consorcio con otros estados miembros, es decir, con otras entidades de estados miembros. Creamos una agrupación, redactamos un proyecto europeo y presentamos a Bruselas nuestro proyecto. Aquí sí o sí tenemos que participar en concurrencia competitiva, es decir, nuestro proyecto compite con los proyectos de otros consorcios. Y bueno, y para que tengáis también muy en cuenta que en este 21-27 se está prestando especial atención a todo el tema de la innovación, de la defensa. Ahora mismo en el 2025 estamos encontrando muchas iniciativas de defensa, seguridad europea. Todo el tema, por supuesto, de la digitalización, de la salud. También hablaremos siempre, tanto en los fondos NextGen como en el marco financiero, hablaremos de la doble transición que está promoviendo Europa, la Twin Transition, la transformación digital y la transición climática. Y bueno, y que sepáis que de una manera u otra estas líneas, estas prioridades de Europa ahora mismo las vamos a ir encontrando en casi todas las convocatorias. Que sepamos también que el porcentaje de cofinanciación, es decir, este porcentaje de ayuda que nos da a Europa para cubrir los costes de nuestro proyecto va a variar en función del proyecto. Hay proyectos que cubren entre el 80 y el 100%. Luego habrá que atender a la convocatoria en específico para saber el porcentaje. Hay programas que directamente dicen en función del presupuesto del proyecto un porcentaje. Es decir, aquí va variando en función del porcentaje de cofinanciación.
pero la media está entre el 75 y el 80%. Ya digo, aquí habría que atender y habría que leer los programas, toda la guía por ejemplo, Horizonte Europa 21-27, para saber cuál es ese porcentaje de cofinanciación y luego dentro de cada programa leer la convocatoria en concreto a la que quiero presentarme para saber el porcentaje exacto de cofinanciación. Aquí os he querido dejar algunas líneas, algunos programas europeos, más fundaciones, donde vais a poder encontrar más iniciativas para este tercer sector. Por supuesto, el programa CERF, Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores, va muy enfocado, como podéis intuir, a proteger y promover todos estos valores establecidos en los tratados de la Unión Europea. Aquí encontramos sobre todo oportunidades de financiación para organizaciones de la sociedad civil que trabajáis en áreas de igualdad, lucha contra el racismo, xenofobia, también promoción de la participación ciudadana, etcétera. Luego veremos en siguientes diapositivas convocatorias concretas. También importante tenéis el programa Europa Creativa, va muy enfocado en diversidad cultural, aumento de la competitividad en la industria cultural y creativa. Aquí se financia mucho todo tema de proyectos que promueven la cultura transnacional, la movilidad de artistas, la innovación, siempre como digo, en este ámbito cultural. Y por supuesto, Erasmus Plus, foco juventud, deportes, formación. Aquí las ONGs, estas fundaciones, también tenéis gran capacidad para todo el tema de intercambio de jóvenes, cooperación intercultural, etcétera. Aquí también os he querido desglosar un poquito más los programas por tipo de entidad en voluntare. Hemos dividido entidad social y identidad empresarial. Para las que seáis entidades sociales, que sepáis que las líneas y el programa Erasmus Plus, Fondo Social Europeo Plus y el programa CERV, el Fondo Justicia, son los que donde más encontraréis convocatorias interesantes. Luego tenéis, como digo, el programa, el Fondo de Conectar Europa, el programa CEF, Horizonte Europa y LAF, donde también podéis encontrar convocatorias interesantes, no siempre, pero bueno, también existen algunas líneas de interés. Y luego sí que, bueno, pues hay otros programas como Europa Digital o Mercado Único que al 100% nos los recomendamos porque van enfocados a otras líneas. Pero bueno, aquí os hemos ido orientando un poco cuáles serían nuestros consejos en caso de que queráis participar, en qué 3 programas nos centraríamos, ¿no? En cambio, con las entidades empresariales, aquí sí que nos enfocamos en CEF, en Horizon Europe, en LIFE, en Europa Digital. También puede ser interesante la línea de Erasmus Plus, Mercado Único y Fondo Social Europeo Plus, aunque es verdad que aquí sí que, sobre todo porque no financian acciones de interés para las entidades empresariales. Y bueno, y descartaríamos Europa Creativa y el programa CEF. Así que bueno, estos serían los primeros consejos o los primeros pasos, ¿no? El dirigirnos a programas específicos, atender a esos programas, entender bien esos programas y saber qué convocatorias se van a lanzar en el marco de ese programa. Una vez ya hemos comentado, por hacer un poco de recap, hemos hablado de este marco financiero plurianual, hemos visto que dentro del marco financiero plurianual encontramos los programas de gestión directa, estos proyectos que presentamos directamente a Bruselas, en consorcio, en inglés, junto con otras entidades de Europa. Y por otro lado, dentro de este marco financiero tenemos la segunda línea, que son esos fondos de gestión compartida. La verdad es que la mayoría del presupuesto del marco financiero se ejecuta a través de fondos de gestión compartida. Os diría que el 80% de la financiación europea llega en forma de gestión compartida y aquí es donde encontramos los 6 fondos estructurales. Los 6 fondos estructurales son estos que veis aquí, el FEDER, el Fondo Social Europeo Plus, el Fondo de Cohesión, el Fondo de Transición Justa, el FEADER y el FEMPA. Y bueno, estos se llaman los 6 fondos estructurales y de inversión europeos. Aquí os hemos querido dejar un pequeño desglose para que sepáis que FEDER, Fondo Social Europeo Plus, Fondo de Cohesión y Fondo de Transición Justa se rigen bajo la política de cohesión y todo lo que ello implica. Pues, por ejemplo, todo el tema de la cofinanciación, aquí va en función del desarrollo de las regiones, es decir, las regiones más desarrolladas, menos porcentaje de ayuda, en torno a un 40%. A regiones más necesitadas, es decir, menos desarrolladas, más porcentaje de ayuda para desarrollar mis proyectos. Luego tenemos el FEADER, que se rige bajo la política agraria común, y el FEMPA bajo la política pesquera común. Aquí os he querido dejar unos highlights simplemente para que sepáis la diferencia entre estos fondos, sin entrar mucho en detalle.
Que sepáis que el FEDER va muy enfocado en fomentar el desarrollo equilibrado de las regiones. El Fondo Social Europeo Plus, todo aquello que tiene que ver con temas sociales, pues empleo, trabajadores, son muy enfocados también en el paro, sobre todo el paro juvenil. El Fondo de Cohesión, que sepáis que es un fondo que va directamente relacionado con el transporte, medio ambiente, pero que no aplica a todos los estados, no aplica a todos los países, solo aquellos que estén verdaderamente necesitados, es decir, aquellos países que tengan una renta nacional bruta per cápita inferior al 30% de la media de la Unión Europea. Por suerte, en este caso, España pues no aplica, no recibe fondos de este fondo de cohesión. Luego tenemos el Fondo de Transición Justa, que va muy enfocado en energía y clima, lograr todos estos objetivos de 2030 a 2050. El FEADER, muy foco, como podéis imaginar, en zonas rurales, y el FEMPA en todo el tema de la pesca sostenible y calidad de vida en las zonas litorales europeas. Por lo tanto, dentro de este marco financiero, aparte de los programas de gestión directa, tenemos los programas, fondos, en este caso, de gestión compartida, donde encontramos los 6 fondos estructurales. Aquí también la diferencia es que son de gestión compartida porque aquí sí que es Europa quien distribuye dinero por el presupuesto en determinados países. Es decir, España recibe tantos millones de FEDER, tantos miles de Fondo Social Europeo Plus, tantos miles del FEADER, etc. Entonces, es el propio país, es España en este caso, quien firma un acuerdo de colaboración, un convenio con Europa para transmitirle a Europa, oye, todo este presupuesto que me has transmitido y que me has trasladado en el marco del FEDER, que sepáis que lo voy a ejecutar en diferentes partidas y para estas prioridades. Después de este acuerdo de asociación, de esta colaboración, España ya a través de sus ministerios y diferentes organismos intermedios lanza las convocatorias. Por lo tanto, aquí podemos presentar proyectos individuales, presentamos proyectos en español, puesto que ya digo que estamos presentando un proyecto a un ministerio, a un ayuntamiento, etcétera. Entonces, bueno, es mucho más sencillo participar si tenemos menos experiencia, porque bueno, también los trámites son menos burocráticos y al final también podemos participar de forma individual. Ahora bien, todo esto que hemos comentado, todo este marco financiero, ¿cómo se realiza en España? Bien, aquí tenemos la gran imagen de tanto de los fondos Next Gen que ahora comentaremos como del marco financiero. Pero quiero que os quedéis con la idea de que es la mayor inversión pública de la Unión Europea que España va a recibir. Ahora mismo estimamos que España va a recibir en todo el periodo 21-27 cerca de 270.000 millones de euros. Del marco financiero recibimos aproximadamente 80.000 millones de euros, sumando todos los fondos de gestión compartida, haciendo una estimación de lo que España recibiría en cuanto a programas europeos. Y luego por la parte de los fondos Next Gen, ahora lo vamos a ver, España recibe directamente bajo nuestro plan de recuperación español, 163.000 millones de euros. O sea, una gran cantidad de fondos que la idea inicial era que España recibiera este presupuesto y lo ejecutarán 3 años, en el 21, 22 y 23. Finalmente, si habéis estado un poco al día de los fondos europeos, sabéis que esto no ha sido así, han sucedido diferentes adendas al plan de recuperación español y bueno, eso nos ha dejado ese año 24 y ese año 25 y ese año 26 para terminar de adjudicar todo este presupuesto que todavía no lo tenemos al 100% cerrado. Ahora vamos a ver qué son estos fondos Next Gen para que entendáis muy bien este presupuesto que estaba comentando y qué es lo que ha pasado en todos estos años, desde el 21 que salieron estos fondos Next Gen, y también para que entendáis la diferencia con el marco financiero. Hasta aquí es lo que siempre ha existido, ya digo, hemos tenido 5 marcos financieros plurianuales, o sea que hasta aquí era un poco algo más histórico, pero aquí comienza lo nuevo, de lo que para todos fue una sorpresa en el 2021. Como digo, y como hemos visto en la primera diapositiva, dentro de esta Estrategia Europea para la Recuperación, aparte del marco financiero, encontramos 750.000 millones de euros adicionales que iban a ir entrando a los diferentes Estados miembros. Hemos dicho y visto en la gráfica de las diapositivas primeras, España es el principal receptor de estos fondos Next Generation EU. Aquí volvéis a ver un poco las cifras, ¿no? de los fondos Next Gen que recibe España. Y bueno, y que sepáis que todos estos 750.000 millones de euros se canalizan a través de diferentes instrumentos.
Veis que hay uno que por supuesto prima en relación a los otros, que es este mecanismo de recuperación y resiliencia. Esto es lo que luego se traduce en nuestro plan de recuperación nacional, en nuestro plan España Puede y lo que se traduce en esos 160.000 millones de euros. Esto es lo que entra directamente a España, 160.000 millones de euros a través del MRR. Ahora veremos un poco que, bueno, como es el principal instrumento que canaliza estos fondos, la comisión tuvo que asegurarse muy bien de que cada Estado miembro redactara correctamente su plan de recuperación en las líneas que tocaba y bueno, hay un seguimiento y una justificación bastante exhaustiva a la comisión. Ya os voy adelantando que bueno, aquí los desembolsos se producen en base a cumplimientos de hitos y objetivos, es decir, España tiene en 6 meses que cumplir una serie de hitos y objetivos. Lo justificamos a la comisión y la comisión nos avala ese pago y así sucesivamente. Por lo tanto, hay muchísimo control con todos los objetivos del mecanismo de recuperación y resiliencia. Luego tenemos otros instrumentos, como es por ejemplo REACT-EU, que es este que veis aquí en amarillo, y luego otros como Desarrollo Rural, Fondo de Transición Justa, InvestEU, Rescue y Horizonte Europa. Veis, y yo siempre digo que son dos bloques del marco financiero y los fondos Next Gen son dos bloques que están dentro de la gran estrategia de Europa para la recuperación, pero que son dos bloques que están muy conectados. De hecho, con los fondos Next Gen dan una partida extra al programa Horizonte Europa, programa que dentro del marco financiero plurianual. Por lo tanto, son dos bloques que están muy conectados entre sí. Ya digo que la idea inicial era que estos fondos Next Gen que nacieron única y exclusivamente con la finalidad de lograr una recuperación acelerada en 3 años, de recuperar las economías de los Estados miembros, de potenciar y de fomentar esa recuperación, como digo, acelerada, sobre todo de los sectores más afectados y muy enfocada en los países más afectados que menos capacidad tenían de recuperarse por sí mismos. Esto, bueno, como sabéis, no ha sido así. De hecho, la idea inicial es que en el 2023 de hecho, en el 2024 ya no deberíamos de haber visto convocatorias Next Gen. La idea era que en el 21, 22 y 23 todas las convocatorias Next Gen se hubieran lanzado, todos los proyectos estuvieran adjudicados y tuviéramos este 24, 25 y 26 para ejecutar los proyectos y para cerrar esos proyectos. Ahora, como digo, con las siguientes adendas que ha habido, la del 23 y la del 24, se nos ha dejado ese 2024, 2025 y 2026 para seguir ejecutando y gestionando proyectos Next Gen. Como fecha límite tenemos el 2026, al igual que el marco financiero acaba en el 27, los fondos Next Gen tienen que acabar en el 2026. Es decir, en el 2027 no debe haber, por supuesto, ninguna convocatoria lanzándose de Next Generation EU y ningún proyecto ejecutándose de fondos Next Gen. De hecho, ahora mismo, si ya digo, si habéis estado un poco atentos a las novedades de Europa, están haciendo bastante esfuerzo por revisar todos los proyectos que se están ejecutando y por eso ahora mismo hay bastante preocupación. Si estáis ya participando en proyectos europeos, concretamente proyectos Next Gen, Europa está poniendo mucho el foco en todos los proyectos que han sido financiados hasta la fecha, se van a hacer muchas auditorías, se van a revisar todas las documentaciones, justificaciones y demás. Así que nuestro consejo es que si estáis inmersos ya en proyectos europeos, lo llevéis todo muy al día porque España va a tener que hacer esa revisión exhaustiva y después rendir cuentas a la Comisión sobre cómo ha ido ejecutando sus fondos de recuperación. Como digo, este bloque que vemos aquí en azul, este mecanismo de recuperación y resiliencia, es ese plan nacional que nosotros propusimos a Europa y se nos aprobó. De hecho, fuimos el primer país que presentó, si no me equivoco, en abril del 2021 la propuesta y en junio tuvimos la aprobación y por lo tanto en junio ya comenzamos desde España a ejecutar todo este plan. Para que tengáis una idea de la estructura de nuestro plan, sin entrar mucho en detalle, nuestro plan está estructurado en 4 ejes, que son estos que veis aquí: transición ecológica, transformación digital, como digo, esta doble transición que vamos a ver siempre, cohesión territorial y social e igualdad de género. También tenemos 10 políticas palanca, es decir, estos 4 ejes se estructuran en 10 políticas palanca, que son estas que veis aquí a la derecha. Estas 10 políticas palanca se estructuran también, se subdividen, digamos, en 31 componentes y 212 medidas.
Por lo tanto, bueno, para que sepáis simplemente un poco la estructura de nuestro plan nacional. Aquí también os he querido dejar, sobre todo también para los que estéis trabajando con fondos NextGen, con grandes highlights de lo que ha pasado desde el 2020, a finales del 2020, hasta justo ahora. Por pasarlo rápidamente, os diré que en el 2020, a final de 2020, en diciembre, fue cuando Europa aprobó el marco financiero. Europa aprobó y comunicó que iba a lanzar unos fondos llamados Next Generation EU. Por lo tanto, preparaos, Estados miembros, que vais a tener fondos adicionales. Y justo a finales de ese año, nada, 3 días después de que Europa anunció el marco financiero y los fondos Next Gen, que hizo España justo el 31 de diciembre, lanzó un Real Decreto 36/2020 para preparar a la administración pública, es decir, agilizar procesos, prepararla para que asuma toda esta gran cantidad que iba a tener que gestionar, ¿no? Pues procesos más simplificados, más abreviados, menos justificaciones, más digitalización, todo esto, ¿no? Se empezaron a lanzar los diferentes normas de gestión a nivel tanto europeos como nacionales y bueno, y España fue recibiendo pues los sucesivos desembolsos. Ahora por centrarnos, ya digo, por ponernos un poco y no ir fecha por fecha, porque bueno, quiero comentaros también muchas más cosas. Comentaros que como digo, el 21 me quedaría con que se empezaron a lanzar pues todo el marco normativo en España, donde encontramos la Orden 1030, la Orden 1031, luego en el 23 tenemos la Orden 55. Entonces, bueno, se va conformando poco a poco este marco normativo para decir, ¿no?, a las entidades cómo se van a ejecutar, cómo se deben de justificar, cuáles son los principios de gestión Next Generation. Y como digo, a finales justo en octubre de 2023, viendo que no, efectivamente no íbamos a llegar al 100% de los objetivos, es decir, a adjudicar el 100% de los fondos, a España se le aprueba una adenda para dejar más años para seguir convocando y adjudicando proyectos. También en el diciembre de 2024 tuvimos otra adenda donde bueno, se nos habilita más años y bueno, ya ahora veremos un poco en qué repercuten estas dos adendas. Pero bueno, ahora mismo, a fecha de abril del 2025, nos encontramos en que España ha pedido el quinto desembolso por 25.000 millones de euros. Es el desembolso más ambicioso hasta la fecha. También es cierto que es que no hay otra alternativa. Hay que solicitar presupuesto. Y al solicitar presupuesto, lo que estamos diciendo es que España en estos 6 meses vamos a poder justificar esos 25.000 millones de euros. Es decir, ahora se están poniendo mucho las pilas, terminando de lanzar convocatorias NextGen, terminando de desbloquear la partida de préstamos. Ahora vamos a ver un poco en qué repercute, pero bueno, que nos quedemos con la idea de que en este año y en el que viene todavía encontraremos convocatorias Next Generation en danza y que todavía podéis participar. Es verdad que en menor medida, pero todavía existen. Y esto es lo último que ha pasado como de gran interés, ¿no? Como digo, con estas adendas del 23 y el 25 ha repercutido en todos estos highlights que ves aquí. Se ha desbloqueado esa segunda parte del plan. De hecho, hasta octubre del 2023 solo teníamos desbloqueada la partida de subvenciones. O sea, fue en el 2023, a finales, cuando se desbloqueó la partida de préstamos, cuando se decidió dotar de fondos adicionales por ejemplo, al Repower EU, que es una iniciativa para que Europa dependa menos de Rusia con todo el tema energético. También se aumentó el presupuesto, se reforzaron los PERTES. Por lo tanto, vemos que hay mucho retraso porque también es que a finales del 2023, como digo, se desbloqueó la partida de préstamos y la partida de préstamos es una grandísima dotación dentro de esos 160.000 millones de euros. Haciendo un repaso antes de pasar a los 5 pasos para participar en proyectos europeos y a más cositas que os quiero comentar, por cerrar un poco este bloque sobre qué son los fondos europeos, quiero que os quedéis con esta gran imagen. Esto es como el esquema visual de estos 3 grandes bloques. Como digo, tenemos por un lado el bloque de los fondos estructurales y el bloque de los programas europeos, que estos 2 grandes bloques conforman el marco financiero. Ya hemos visto un poco las diferencias, ¿no? Los programas de gestión directa. Vamos a Bruselas a presentar proyectos, encontramos 37 programas. Aquí necesitamos tener y saber hablar inglés para formar ese proyecto con otras entidades. Aquí el porcentaje de cofinanciación de ayuda va a variar en función del programa.
Y por el contrario, los fondos de gestión compartida se gestionan a nivel nacional, presentamos proyectos a nivel nacional, en español, y aquí sí que podemos presentarlos de manera individual. Y luego tenemos, como novedad en el 21, estos fondos NextGen, que principalmente se canalizan a través de nuestro plan nacional, de nuestro plan España Puede. Y bueno, algunas de las ventajas también de participar, aparte de efectivamente lo que ya podemos intuir, bueno, pues mi entidad recibe financiación, pues cubre nóminas, cubre determinados gastos de compra de ordenadores, gastos indirectos como de oficina, etcétera. Participar en programas europeos tiene una gran ventaja en comparación y si lo comparamos con algunas ayudas nacionales. Aquí, por ejemplo, no computa en minimis. Aquí podemos obtener hasta el 100% de subvención a fondo perdido. España, en este caso, tenemos buenas tasas de retorno en participación de proyectos europeos. Por tanto, bueno, es una muy buena oportunidad de participar en proyectos europeos por esto que os comento, ¿no? Porque y si habéis participado también en líneas nacionales, veis que ahí, pues, bueno, tenéis que tener en cuenta más aspectos, como digo, como el minimis, porcentaje de cofinanciación. Por norma general, los programas europeos tienen un alto grado y un alto porcentaje de cofinanciación. Son bastante recurrentes, es decir, dentro del programa Horizonte Europa 21-27, por ejemplo, las convocatorias son un poco recurrentes, por lo tanto, yo puedo ver lo que se ha ido lanzando en el 21, 22 y 23 para ver lo que en el 25, 26 y 27 puede lanzarse. Entonces ya va un poco más o menos vas diseñando y perfilando estos proyectos. Pero bueno, esto es muy a grosso modo, esto es para que os quedéis con algunos tips y algunas ventajas. Ahora bien, una vez que ya hemos comentado un poco qué son los fondos europeos, qué hay en Europa, cuando se habla de fondos europeos, qué significa, qué quiere decir, que bueno, vuelvo a esta diapositiva, tener esta diapositiva en mente, porque cuando se habla de fondos europeos se está hablando de esto, de estos tres grandes bloques. Bien, aquí yo os quería comentar como los 5 primeros pasos que siempre recomendamos que sigáis tanto si tenéis experiencia participando en proyectos como si no tenéis experiencia. De hecho, nosotros hacemos esto a día de hoy, después de 20 años gestionando proyectos europeos. En primer lugar, lo más importante que comentaba al principio es identificar qué tipo de programas me interesan por bloques temáticos, por qué tipo de entidad soy, qué tipo de proyectos puedo hacer. Una vez tenga identificados varios programas, yo os aconsejo que tengáis dos, tres en mente. Voy a conocer bien el programa, voy a leer muy bien el programa. Bien, lo segundo que tengo que hacer es preparar mi perfil europeo. El perfil europeo es como el currículum de nuestra entidad, es decir, al final es cuando queremos buscar trabajo, vamos actualizando nuestro currículum y nos vendemos, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Aquí en el perfil europeo lo más importante es destacar quiénes somos, dónde nos encontramos, cuáles son nuestros números, cuáles son nuestros grandes hitos, cuáles son nuestros partners, por qué soy fuerte o por qué pienso que que aporto gran valor añadido en proyectos europeos. Esto es todo lo que hay que enfocar en y plasmar en este perfil europeo. Una vez tenga ya este perfil europeo preparado, lo siguiente que tengo que hacer es buscar socios para participar en proyectos. Aquí os voy a recomendar la plataforma Funding and Tenders, que es un portal europeo, lo gestiona la Comisión Europea, y en este portal, ahora os lo dejaré escrito por el chat, es muy importante también que lo tengáis en cuenta porque sirve para todo. Es decir, vais a poder encontrar convocatorias, vais a poder encontrar noticias, vais a poder encontrar socios y también vais a poder ahí presentar los proyectos europeos a Bruselas. De hecho, ahí debéis presentar los proyectos europeos. Es como la sede oficial de presentación de propuestas, ¿no? Por lo tanto, el tercer paso sería buscar esos socios para participar conjuntamente en un programa europeo o, mejor dicho, en una convocatoria que haya lanzado un programa europeo. Una vez tenga identificados los socios con los que me gustaría participar, el siguiente paso, el cuarto paso, es escribirles esta expresión de interés. Nosotros siempre recomendamos que lo hagamos de manera personal, escribirles un correo, quiénes somos muy brevemente, por qué les hemos contactado. Pues mira, es que te he contactado porque he visto que tienes experiencia en el programa LIFE y yo quiero participar en las convocatorias del 2025. No sé si tienes alguna idea de proyectos, si no, pues oye, vamos a hablar y vamos a idear juntos este proyecto, ¿no? Esa sería un poco la idea. Y aquí, en este email, es el momento donde debemos adjuntar este perfil europeo. Para que tengan más información sobre nosotros. Y luego, por último, y lo más importante, y aunque parezca una tontería, no lo es,
presentar el proyecto en tiempo y forma. Pensad que los proyectos europeos, seguramente si habéis participado o cuando empecéis a indagar un poquito más, veréis que contamos con plazos bastante amplios. Es decir, ya vemos convocatorias que van a abrir en abril y que van a cerrar en octubre. Y pensamos, bueno, aún queda muchísimo tiempo, me va a dar tiempo de sobra. Pensad que en esos meses se debe de encontrar un consorcio, negociar mi rol, negociar mi presupuesto dentro del consorcio. Se debe también negociar y buscar otros socios. O sea, al final parece una tontería, pero debemos de encontrar socios estratégicos que aporten. También saber si yo quiero tener un papel más importante o no. Nuestro consejo es que si no tenéis experiencia en proyectos europeos, que participéis como socios, donde simplemente ejecutáis el proyecto, pero no participéis como líderes de paquetes de trabajo o, por supuesto, coordinadores del proyecto, ¿vale? Entonces, bueno, en este tiempo hay que hacer demasiadas cosas. Aquí sí que hay bastante burocracia en cuanto a documentos, anexos que subir. Y como digo, al final lo estáis redactando entre bastantes socios. Así que es importante estar en consenso, hablar bastante con ellos y bueno, y también aconsejamos, por supuesto, no presentar el último día el proyecto a la plataforma. La plataforma Funding Tenders, que es la que os he comentado, que es la plataforma oficial que utiliza la comisión para evaluar todos estos proyectos y donde nosotros debemos subir estos proyectos, suele actualizarse bastante. Por tanto, hay veces que estará inactiva durante unas horas o incluso durante un día. Y bueno, y también si hay cierres de convocatorias, se satura más, ¿no? Como sabéis. Entonces, nuestro consejo es que no lo hagáis el último día por cualquier fallo que pueda haber y bueno, y que tengáis esa solvencia técnica y sepáis desenvolveros en inglés para poder negociar el proyecto, ¿vale? Por lo tanto, esto sería muy a grosso modo los 5 pasos que os aconsejamos que tengáis en cuenta a la hora de participar. Y bien, ahora, después de tener este contexto de qué son los fondos europeos, qué hay y cómo empezar un poco a moverme, sí que quería destacaros algunos programas y quiero comentar más detenidamente algunos programas y algunas líneas de programas que ya están abiertas, ¿vale? Por ejemplo, el programa Horizonte Europa es el programa que, como digo, está más financiado ahora mismo. De hecho, el Horizonte Europa cuenta con 95.000 millones de euros para el 21-27 y bueno, y como digo, va muy enfocado en innovación, investigación y más de más I, pero como digo, dentro de este programa hay muchísimas líneas que se denominan clústeres y bueno, y cada clúster pues va enfocado en una temática más social, alimentación, salud, IA, inteligencia artificial. O sea, que tengáis esto muy en cuenta. Aquí para participar en Horizonte Europa que sepáis que, bueno, por supuesto, en consorcios y que hay 2 tipos de cofinanciación aquí. Si son acciones de IA, es decir, acciones de investigación, aquí se financia el 70% el proyecto y el resto de actuaciones de coordinación, de apoyo, de investigación, IA, las de innovación, aquí el 70% y el resto de actuaciones de Research and Innovation Actions, de Coordination and Support, todas esas acciones que veáis al 100%. De todos modos, esta información no la tenéis que saber de memoria. Cuando veáis el documento de convocatoria, esto lo pone explícitamente. Y bueno, y que sepáis, súper importante, os he puesto aquí un enlace, porque si estáis interesados en participar en Horizonte Europa, recientemente, hace un par de semanas, o hace un poquito más, pero bueno, recientemente, se ha lanzado ya el programa de trabajo Horizonte Europa 25, 26 y 27. Esto quiere decir que bueno, los programas, pese a que son plurianuales, 21 y 27, luego cada año o cada 2 años va lanzando su programación de esos años en concreto, ¿no? Sus convocatorias en concreto. Entonces, bueno, Horizonte Europa ya ha lanzado su programación para estos 3 años y se están convocando Infodays, es decir, la comisión está ya estableciendo días exactos, jornadas para comentar clústeres, es decir, para comentar dentro de los clústeres, dentro de estos grandes temas dentro de Horizonte Europa, qué convocatorias se van a lanzar. Y aquí os he dejado en este hipervínculo todos los infodays que ya tenéis agendados, por si queréis acceder, por si queréis participar. Bueno, simplemente esto es para escuchar en qué van a consistir las líneas, en qué van a consistir las convocatorias. Y bueno, aquí os he dejado 2 ejemplos. Por ejemplo, el Clúster 2 va muy enfocado en sociedad inclusiva, igual este sí que os interesa. Y el Clúster 3 va enfocado también en seguridad civil para sociedades. Entonces, bueno, este también puede ser que os sea de interés.
Dentro de Erasmus Plus es un programa que también está muy dotado. Aquí la cofinanciación la mayoría de veces es al 100%, eso también que lo tengáis en cuenta, y cuenta con un presupuesto de 26.000 millones de euros. Y bueno, dentro de los grandes objetivos, digamos, de este programa es mejorar la excelencia, la innovación, la internacionalización de las instituciones europeas. También ahora está muy encima, ¿no?, de mejorar todas estas capacidades digitales de los jóvenes, de las escuelas, las TICs, también la IA en Erasmus, en todo en toda la rama de formación. Y bueno, y aquí os he dejado dos convocatorias que ahora mismo están abiertas: cooperación para la sociedad civil en el ámbito de la juventud, un poco muy, como digo, muy enfocada en el ámbito de la juventud para fomentar la cooperación con autoridades públicas, implementación de políticas juveniles en la Unión Europea, etcétera. Y otra línea también similar, cooperación con la sociedad civil en el ámbito de la educación y la formación. Entonces, bueno, por si os interesa, ya digo que toda esta información de las convocatorias concretas las podéis encontrar en las páginas web de los programas, es decir, si buscáis en internet Erasmus Plus, iréis a la web de Erasmus Plus y ahí tenéis un apartado de convocatorias, pero en la página Funding and Tenders, aquí sí que la idea es simplificar esta búsqueda y que en una misma plataforma estén la mayoría de los programas. No están todos, por ejemplo, los programas Interreg no están, pero bueno, que sepáis que la mayoría sí. Cuando hablamos del Fondo Social Europeo Plus, hemos dicho que este es un fondo de gestión compartida, por lo tanto aquí encontraremos convocatorias a nivel nacional o a nivel autonómico. En el presupuesto de 21-27 para el Fondo Social Europeo Plus es de 142.000 millones de euros, y la cofinanciación es variable. Aquí va en función, como hemos visto, del desarrollo de las regiones. Si yo estoy en la Comunidad Valenciana y estoy presentando un proyecto desde la Comunidad Valenciana, mi porcentaje de cofinanciación es al 60%, porque dentro del desarrollo de las regiones, la Comunidad Valenciana está en la mitad, está como en transición. No está ni muy desarrollada, ni poco desarrollada o en desarrollo, sino que está en un nivel intermedio. Por lo tanto, a nosotros se nos concedería un 60% de cofinanciación. El objetivo del Fondo Social Europeo Plus, como hemos visto, pues promover el empleo, ayudar a la movilidad laboral, inclusión social, lucha contra la pobreza, grupos vulnerables. Y bueno, aquí también os he dejado dos convocatorias que están actualmente abiertas, como innovación social y economía social, muy apoyo a redes de la economía social, fortalecer la capacidad institucional, etcétera. Ya digo, aquí tenéis el código de la ayuda para que podáis indagar más en ella. Es una convocatoria que abrió el 6 de marzo y va a cerrar el 19 de junio. Y luego tenemos una convocatoria que es bastante histórica, que es la convocatoria EURES, Movilidad Laboral Transfronteriza. Aquí muchas veces participan pues, ONGs locales, sindicatos, organizaciones empresariales, para ayudar a colectivos vulnerables a encontrar empleo en regiones vecinas, ¿no? Es un programa que también está, una línea que está abierta hasta el 6 de mayo. Si vamos al programa Live, aquí también os he colgado un enlace, porque el programa Live estamos esperando a que se lance el paquete de trabajo 25, 26, 27, pero sí que se han convocado ya los Infodays. Es decir, aquí si pincháis en este enlace veréis cuando son 3 días, juraría que son 3 días seguidos, donde vais a poder tener todos los enlaces y acceder a información privilegiada de, oye, qué convocatorias se van a lanzar, qué se va a financiar. También es muy importante acudir a estos Infodays porque, claro, en estos Infodays al final pensad que estamos acudiendo todas las personas, todas las entidades interesadas en participar en live. Por tanto, ya es una primera oportunidad para contactar con potenciales socios de mi proyecto, ¿no? O sea, ya es si veo dentro de la red, dentro del chat, habrá un espacio donde podáis veros unos a otros, ahí ya podéis identificar potenciales partners. Aquí tenemos una estimación de lo que recibe España de Life, que son 3.500 millones de euros aproximadamente. Y bueno, el porcentaje de cofinanciación es variable, pero bueno, en torno al 55-60%. Aquí encontramos el programa LIFE, es verdad que es un programa de gestión directa, donde presentamos proyectos directamente a Bruselas, pero también hay líneas muy específicas donde podemos encontrar alguna convocatoria en concreto a nivel España, pero como norma general es un programa de gestión directa. Y aquí lo mismo, os he dejado dos convocatorias, proyectos de acción estándar, donde bueno, aquí se van a subvencionar en proyectos de entre 1 a 5 millones de euros.
Suelen participar ONGs, fundaciones locales, asociaciones ciudadanas, muy enfocados, como digo, en proyectos piloto, en proyectos que fomenten el cambio climático, restauración de hábitats, etcétera. Y esta convocatoria está abierta hasta el 23 de septiembre. Luego aquí os he puesto otra convocatoria que son subvenciones de funcionamiento para ONGs, que también está abierta para el 25 de septiembre hasta el 25 de septiembre por si queréis indagar un poquito más. Pero bueno, ya sabéis que estas líneas van muy enfocadas en todo el tema green. Y por último, os he querido también comentar un poquito más sobre el programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores. Es un programa que está dotado con 1,55 millones de euros. La cofinanciación es hasta el 100% casi. Y bueno, es un programa que, como digo, va muy enfocado en el corte social, prevenir, combatir tipo de discriminación, igualdad de género, igualdad de oportunidades, de datos personales también, muy enfocado también en protección de la juventud, de los niños y bueno, hay grupos más desfavorecidos. Aquí tenemos hasta ahora dos convocatorias abiertas. Tenemos una que es la prevención de violencia de género e infantil. Es también una convocatoria bastante histórica, igual la conocéis por el nombre de Dafne, que está muy orientada a prevenir, combatir violencia de género, violencia doméstica y abuso contra menores hasta el 7 de mayo. Igual el plazo es un poco ajustado. Y bueno, y tenemos otra línea hasta el 24 de abril de participación ciudadana y compromiso democrático, más enfocada en participación activa de la ciudadanía, en lo que es la vida democrática de la Unión Europea, políticas europeas, etcétera. Ya digo, aquí os he puesto grandes highlights de convocatorias que están abiertas. La idea es, oye, si me interesa el programa, voy a indagar un poquito más en las convocatorias que se van a lanzar para saber si me interesa o no y para prepararme, ¿no? a esta participación y preparar mi perfil europeo y comenzar a explorar qué otras convocatorias se han lanzado otros años, cuáles han sido los proyectos financiados otros años, para saber un poco cómo orientar mi proyecto, ¿no? Y bueno, luego a nivel Next Generation EU os he puesto un enlace, porque bueno, normalmente y hasta la fecha, cómo ha funcionado España es de la siguiente manera. De manera semestral, España convoca un calendario de planificación. Este calendario es muy orientativo, no se ha cumplido siempre a rajatabla, de hecho ha habido mucho retraso con todo este lanzamiento de convocatorias, pero bueno, aquí os he puesto el enlace para que accedáis al calendario de convocatorias enero-junio del 25. A julio se lanzará el siguiente calendario, julio-diciembre del 25. Y bueno, aquí podéis filtrar, os podéis descargar esta Excel y podéis filtrar por tipo de destinatarios, también podéis por sector y bueno, aquí podéis indagar un poquito más sobre estas líneas que, como digo, estamos intentando agotar el presupuesto, por lo tanto tiene que haber un sprint final ahora de lanzamiento de convocatorias por si os interesa participar de esta manera. Y bueno, ya para finalizar, yo quería compartir con vosotros que a finales de este mes, el 28 de abril, vamos a lanzar en colaboración desde InEurope y la Asociación Española de Fundaciones un curso, que la verdad que ya es la quinta edición que hacemos con ellos. Ya lo hemos compartido alguna que otra vez en Voluntare, por si queréis participar. Es un curso que va exclusivamente enfocado en iniciación de fondos europeos para fundaciones. Y ya digo, desglosaremos todo esto que hemos visto hoy de manera muy rápida y muy general. Lo iremos desglosando en diferentes semanas. Veremos qué son los fondos Next Gen de manera más clara. Profundizaremos en programas, profundizaremos en fondos. Trabajaremos también líneas concretas, ya digo, más aterrizadas a las fundaciones. Compartiremos casos de éxito. Pondremos en práctica todo esto. Veremos muy bien Funding and Tenders y esos 5 primeros pasos. Así que bueno, si queréis, aquí os he puesto también el enlace a más información sobre el programa, por si os interesara participar e inscribiros. Ya digo que es en colaboración con la AEF, con la Asociación Española de Fundaciones. Y bueno, luego también que sepáis que bueno, desde InEurope ofrecemos apoyo a aquellas entidades que no sabéis cómo comenzar a participar en proyectos o si ya estáis en un proyecto, cómo gestionar bien el proyecto. Que sepáis que bueno, aquí os he dejado también el enlace por si estáis interesados o no sabéis muy bien ni cómo participar ni cómo gestionar. Son nuestros servicios Europa Plus y Gestiona Plus. Ya digo que desde InEurope llevamos más de 20 años. Nosotros somos una consultora especializada en acceso y gestión de fondos europeos, tanto NextGen como fondos y programas del marco financiero. Participamos tanto nosotros como también ayudamos a participar a terceros, a nuestros clientes. Entonces, bueno, que sepáis que
contamos con estos servicios por si en algún momento os hace falta acompañamiento en la gestión, con todo el tema que, como he comentado, ahora están bastante poniendo el foco ahí. Y también con el tema de la participación, ¿no? En estos primeros pasos para participar, con este análisis de vuestra entidad, con este primer cribado de oportunidades que pueden ser más relevantes para vosotros y con esa búsqueda de socios. Así que bueno, que sepáis que desde InYouDev también contamos con esto por si lo necesitáis en algún momento de este periodo o del periodo siguiente, que bueno, ya se sabe que, como digo, el 21-27 está ya ahí, pero bueno, ya se está empezando a negociar el siguiente marco 28-34. O sea, imaginad cómo va Europa de rápido y bueno, y que sepáis que, bueno, contamos también con ese servicio. Y bueno, y por mi parte, espero no haberme pasado mucho del timing. Por mi parte, eso ha sido todo. Espero no haber ido muy rápida. Espero que haya quedado un poquito claro qué nos ofrece Europa, qué son los fondos europeos, cómo podemos desde España, desde nuestra región, desde nuestra ciudad, participar y beneficiarnos de estos fondos. Así que bueno, yo ahora, no sé si tenemos alguna pregunta por el chat, pero bueno, podemos responder cualquier duda que haya. Perfecto, muchísimas gracias, Susana. La verdad que es súper interesante. Y también vamos a tener la presentación, que yo creo que es una herramienta, Exacto. porque como nos has contado muchísimas cosas, yo creo que es fundamental luego tener esta documentación para ir a ver Por todas las supuesto. oportunidades que nos has comentado. Yo creo que hay unas que están además muy cerca de la fecha, entonces es verdad que es muy interesante no poder explorarlas y aprovechar de Sí. estas oportunidades. Y preguntas, a ver, podéis abrir micrófono si queréis y compartirlas. Sí, disculpad que voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir que Estupendo. así os veo las caras. Pero bueno, sí, ahora la verdad que es una muy buena oportunidad para participar en proyectos europeos. Estamos esperando mucho em, los programas de trabajo. O sea, veréis que hay fechas de cierre de convocatorias que, como hemos visto, cierran ahora en abril, mayo, pero estamos esperando también como la segunda tanda, ¿no? Que abren en junio, abren en septiembre. Entonces, bueno, os animamos a que exploréis un poco más Funding and Tenders y otras plataformas. Discúlpame, y Benedetta, voy a compartir por el chat para que lo tengáis el link de Funding and Tenders, que ya digo, Perfecto, es la gracias. plataforma oficial de la comisión. Así que bueno, aquí lo tenéis para que exploréis todas las oportunidades que ofrece y ya veréis, es una plataforma súper interesante. Estupendo. Si quieres también, Susana, pásame ahora el enlace para ver la formación, que yo creo que es muy interesante. Ya los años pasados la hemos compartida, la hemos Sí. realizado además nosotros y la verdad que es muy interesante, se aprende muchísimo y también, por supuesto, la ponemos sobre la mesa y así que la compartimos con todos los interesados y los presentes. Y a ver, ¿alguna pregunta, algún comentario? Espero que haya quedado todo claro, por lo que no haya muchas preguntas. Pero bueno, también sé que hay muchísima información. Sé que es un mundo muy desconocido, pero bueno, como una primera aproximación, este webinar yo creo que es de ayuda. Y bueno, de todos modos, si después de cuando Beneta os comparta la presentación tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, estoy súper accesible a responderos, a que me contactéis por email. Así que por mi parte, súper accesible. Así que muchísimas gracias una vez más, Susana. Gracias también por esta disponibilidad, ¿no? Que siempre al final cuando uno lee la presentación tiene la duda y es muy importante poder contactar contigo directamente. Y por parte de Voluntarios, daros las gracias también a todos, a todas las que estáis aquí. Os compartiremos el material, si no esta misma tarde, mañana por la mañana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas Muchas gracias, hasta gracias. luego.